Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy viernes, felices porque es viernes, por supuesto, ¿verdad? Pero hoy contamos con la presencia de un buen amigo. Se trata del profesor Juan Maragall. Él es secretario de Educación del Estado Bolivariano de Miranda, a quien damos la más cordial bienvenida. Además, agradecemos mucho que esté con nosotros para conversar temas de gran interés para la colectividad mirandina. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dexia, a ti por la invitación. Es un honor acompañarte nuevamente en tu programa. Juan, vamos a comenzar con un plato fuerte porque el pasado 26 de mayo, Sintra Enseñanza pues desarrolló una manifestación a las afueras de la gobernación. Ellos señalaban pues que la gobernación no ha honrado digamos, los salarios y los aumentos desde el 2013, que tienen problemas de cobro de sus reivindicaciones laborales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, digamos, esto requiere una explicación, ¿no? Nosotros en el 2013, cuando el gobierno nacional firmó el nuevo contrato colectivo, nosotros teníamos que homologar nuestros salarios a los salarios del ministerio. Esto es en septiembre del 2013. En ese momento no se pudo homologar porque ya el presupuesto de la gobernación estaba aprobado y en plena ejecución, y se homologaron los sueldos a partir del 1 de enero del 2014. Por lo tanto, desde noviembre o desde septiembre hasta diciembre del 2013 se generó una deuda por la diferencia entre los sueldos que paga la gobernación con lo que había que homologar. Transcurre el 2014 y hay un nuevo incremento del ministerio en julio del 2014 que nosotros tampoco podemos honrar en ese momento y se vuelve a generar un diferencial. Y cuando comenzamos el 2015 iniciamos 100% homologados, pero con una deuda del 2013 y una deuda del 2014. Ahora bien, esa deuda depende de que el gobierno nacional envíe los recursos, porque son deudas de homologación. Inclusive el presidente Maduro, en noviembre del 2013, en cadena nacional, anunció que estaba aprobando en ese momento los recursos para todas las gobernaciones y alcaldías para que pudiésemos homologarnos. ¿Y les llegaron? No, esa promesa se hizo en noviembre del 2013 y hoy, en mayo del 2015, todavía no han llegado los recursos que ofreció el presidente, y es la razón por la cual hemos podido pagar la deuda de homologación. Porque aquí es oportuno recordar que las gobernaciones no tenemos ingresos propios, a diferencia de las alcaldías que tienen impuestos diversos, o la nación que también tiene impuestos, y la renta petrolera. La gobernación solo depende del situado y de los créditos adicionales que les mande el gobierno nacional. Entonces, si el gobierno nacional, por ejemplo, homologa el salario de los policías, como es el caso de Miranda, hay que mandar recursos para que la gobernación pueda homologar el salario de policía. Ahora, Juan, ¿sabes que el presidente de Sintra Enseñanza en este mismo espacio decía que la gobernación no estaba reconociendo esa deuda? No, bueno, eso es una afirmación que no tiene ningún fundamento, porque la deuda además se discutió en mesas de trabajo con vicepresidencia. En el mes de diciembre hubo más de 5 reuniones, donde fue el Ministerio de Educación, Vicepresidencia, Ministerio de Relaciones Interiores, ONAPRE, fueron los sindicatos, que por cierto Sintra Enseñanza tenía 2 representantes que firmaron todas las actas, y ahí se registró la deuda, con todo detalle. Está la deuda inclusive por personas, nosotros sabemos cuánto le debemos a cada persona, eso se firmó, digamos, en diciembre en Vicepresidencia. Lo que no ha sucedido después del registro y la certificación de la deuda es que no han enviado los recursos. ¿Ustedes siguen manteniendo la administración de la misma cantidad de recursos o ha aumentado esta cantidad para la parte educativa en Miranda? Bueno, fíjate, ahí tenemos un problema de déficit, ¿no? No de deudas. La diferencia entre el déficit es que tú sabes que no te va a alcanzar el dinero para pagar cosas en el futuro, mientras que deuda es algo que ya pasó y no pudiste pagar. Nosotros tenemos un déficit muy importante en el 2015. Nosotros solicitamos 16.000 millones de bolívares fuertes para operar en el 2015 y solo nos asignaron 8.600. Es decir, básicamente estamos operando con la mitad del presupuesto. Estos recursos para educación, No, estoy hablando de toda la gobernación. Integralmente. Porque el problema, bueno, yo soy secretario de Educación y tengo que hablar a los educadores, pero el problema es de toda la gobernación. Tenemos el mismo problema con el salario mínimo de los obreros, tenemos el mismo problema con los policías, con los jubilados, tenemos el mismo problema con los administrativos y el incremento del tabulador administrativo. Y esto es como una estrategia que tiene el gobierno nacional para ahorcarnos presupuestariamente. Nos da un presupuesto deficitario, aprueba incrementos salariales nacionales y no envía los recursos. Y opera a los operadores o activa a los operadores políticos y algunos sindicatos afectos para que nos ataquen. Pero en realidad es como una fórmula de cerco presupuestario para atacar a la gobernación de Miranda. Ahora, porque si enviaran los recursos nosotros estaríamos al día en todo.
En cuanto a precisamente la gente de Sintra Enseñanza que estuvo con nosotros, criticaron que el gobernador hubiese pedido el 50% de aumento a los educadores, cosa que posteriormente hace el anuncio el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿En qué estatus están los educadores mirandinos con respecto a este aumento? ¿Qué opina de esa crítica que le hace el presidente de Sintra Enseñanza al gobernador, señalando que eso no era su función, sino por el contrario luchar para que se logren los recursos para la gobernación de Miranda? ¿Han luchado para este fin? ¿Qué acciones concretas han tomado? Algo que nos ha estado pasando es que a nivel nacional se discuten aumentos y en esa mesa no están las gobernaciones y alcaldías. El gobernador se adelantó. Cuando escuchamos que había negociaciones, el gobernador le envió una carta al ministro que le dijo, si van a aprobar un incremento a los docentes nacionales, los estadales no son menos. Incluyan a los docentes estadales en ese incremento. Inclusive se refirió no solo a Miranda, sino a todo el país, porque en el país hay cerca de 100.000 educadores que dependen de distintas gobernaciones. Y nuevamente aprobaron un aumento nacional y no le están enviando recursos a las gobernaciones. Bueno, no a todas, porque hay algunas gobernaciones que sí le mandan recursos. Por ejemplo, a Aragua le mandaron los recursos para que homologara y sabemos que a Lara también le enviaron los recursos. Pero a Miranda no le envían los recursos. Además, las cuentas de Miranda son muy transparentes, porque los recursos de Miranda se aprueban por Gaceta, se aprueban en la Asamblea Nacional y es muy fácil revisar qué se le envió o qué no se le envió a la gobernación. Ahora, ¿qué le dice Juan Maragall a los docentes quienes están esperando pues esas reivindicaciones? ¿En qué punto está la verdad verdadera para ellos en cuanto a la homologación o la posibilidad de obtener los recursos que consideran les pertenecen y se lo han ganado con su trabajo? Bueno, yo le pido a los docentes que demos esta lucha por los recursos unidos. Ayer hubo una movilización muy importante para el centro de Caracas. Éramos más de 2.000 trabajadores que fuimos a las puertas de la vicepresidencia a exigir que se cumplan con los compromisos adquiridos con la gobernación de Miranda, que se cumpla con la entrega de recursos. Y lo que le pido a los maestros es que luchemos unidos. No dejemos que nos dividan, porque hay algunos dirigentes que están tratando de dividir, de decir unos van por acá, otros van por allá. Esto es una lucha inclusive no solo de los docentes, sino de todos los trabajadores de la gobernación, porque el déficit nos está afectando a todos, no es un tema solamente de nosotros los educadores, y obviamente no se trata de quitarle dinero a los médicos para dárselo a los maestros o quitarle dinero a los maestros para dárselo a los obreros. Aquí tenemos que luchar por el incremento salarial de todos los empleados de la gobernación. Ahora, ¿cómo digamos que manejar o contrastar esta posición que usted está afirmando en contra de la otra posición, por ejemplo, que no se ha renovado desde el 2006 el contrato colectivo de los trabajadores y esa afirmación que ellos sostienen en cuanto al reconocimiento, al diálogo con la gobernación? Inclusive dijeron que no se habían podido reunir con el gobernador. Fíjate, sobre el contrato colectivo, es cierto que no se ha firmado una nueva contratación colectiva desde el 2006, pero es una afirmación que tiene su piquete, porque se han firmado 5 actas, y en las 5 actas ha habido mejoras económicas. Inclusive en 3 oportunidades el gobernador ha decretado incrementos salariales sin necesidad ni siquiera de tener que conversar o atender unas exigencias, sino simplemente por iniciativa de la gobernación. De hecho, aunque suene extraño lo que les voy a decir, un maestro de Miranda hoy, digamos en la última quincena, un maestro de Miranda cobró un sueldo superior al del ministerio. No quiero decir con esto que el sueldo sea suficiente, es urgente incrementarlo, pero la razón por la cual ese salario no alcanza es por la crisis económica que vive toda Venezuela, y yo creo que todo el mundo comprende que no es atribuible el problema de la inflación y la escasez a las decisiones de una gobernación. Esto es un problema que trasciende a la gobernación, que está haciendo que cualquier incremento salarial que hayamos dado en el pasado se esté haciendo sal y agua al momento de ir al mercado. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan Maragall cuando estaba prácticamente estrenándose en este cargo. Él en ese momento expresó grandes ilusiones y proyectos para los educadores y además los jóvenes que reciben la educación en Miranda. ¿Cuáles de esos proyectos y esos sueños son hoy una realidad? Esta es la respuesta que vamos a obtener de nuestro invitado el día de hoy, Juan Maragall, en la próxima parte de este espacio. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti.
Continuamos, amigos, en la entrevista meridiana. Hoy con nosotros Juan Maragall. Él es el secretario de Educación de la Gobernación del Estado Miranda y quedamos pendientes para conversar acerca de aquella oportunidad cuando estuvimos acá en los estudios de Mira TV y Juan venía con muchísima expectativa, con muchos sueños, como por ejemplo que se direccionara todo lo relacionado con la educación a través de directores de primera línea. Eso me acuerdo que era una de las filosofías que él traía a Miranda. ¿Qué se ha logrado de todo aquello, Juan? Oye, te agradezco muchísimo la pregunta, pero la verdad es que tengo mucho ánimo de compartir logros, ¿no? Lo primero que se logró, que la gente no se da cuenta, es que la gobernación asignó presupuesto prioritario a educación. Nosotros somos la única gobernación que invierte el 70% de su presupuesto de inversión en educación y el 50% del situado en educación. Cuando nosotros llegamos, esto nunca superaba el 20%. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de infraestructura, de docentes, de dotación. De todo, de todo. Fíjate que ya podemos mostrar 47 nuevas escuelas construidas desde cero, ¿ok? Es un logro importantísimo de nuestra gestión. Los directores lo hemos fortalecido por todas las vías. Creamos la escuela de directores de escuela, abrimos concursos de ascensos para directores. Hoy tenemos más de 500 directores que ascendieron a sus cargos directivos por la vía de concurso. Esto significa que hicieron pruebas orales, pruebas escritas, llevaron sus credenciales y sin ningún tipo de discriminación de ningún tipo, ni de universidad de procedencia, ni discriminación política, están dirigiendo las escuelas las personas más preparadas. También teníamos mucho ánimo cuando llegamos a la gobernación de mejorar y recuperar el centro pedagógico de la escuela. Nosotros hoy podemos mostrar logros en lenguaje, logros en matemática. El promedio global de rendimiento del Estado lo hemos incrementado en más de 3 puntos promedio a más de 150.000 estudiantes. También tenemos mucho ánimo de llevar más alumnos a las escuelas. Cuando nosotros llegamos, Miranda atendía unos 142.000 estudiantes, ya atendemos un poco más de 150.000, hemos crecido. Eso lo hemos logrado no solo con las escuelas nuevas, sino también fundamos rutas de transporte escolar que no existían en la gobernación. Hoy estamos trasladando a más de 8.000 estudiantes todos los días Juan, a las escuelas. Precisamente, y hablando de las escuelas, en esa conversación que tuvimos hace poco con el presidente de Sintra Enseñanza, él criticaba que, mejor dicho, alabó que las escuelas estaban muy bonitas, pero que las otras escuelas estaban en ruinas. Más sin embargo, pues tú acabas de señalar cuántas escuelas fueron construidas y nos gustaría saber aproximadamente qué cantidad de estudiantes se han beneficiado con ellas. Pero vamos a ver un material que nos preparó nuestra productora Lourdes Navas y posteriormente seguimos comentando contigo. Educación todo, sin educación nada. Si nosotros queremos un país de paz, un país de progreso, un país de oportunidades, pasa por la educación. Ese piso tiene que estar firme, porque si ese piso no está firme, lo que viene después se tambalea. Tenemos un largo camino recorrido, porque finalmente, ¿qué buscamos? No buscamos que todos nuestros muchachos sean excelentes, pero sí que todos tengan herramientas que le permitan desarrollarse a su paso, a su velocidad, pero que todos avancen. De verdad que han hecho un buen trabajo. La constancia siempre te lleva al éxito y aquí estoy dispuesta a dar mucho más todavía por la gobernación y por los niños que se lo merecen. Nosotros trabajamos para los niños, por la política. Si volvieran a nacer, diría con orgullo, quiero ser maestra. Bueno, eso es algo muy sentido, ¿no? En un país donde todo el mundo se anda quejando, que personas estén diciendo que quieren seguir adelante, es algo que dice mucho. Juan, ¿qué nos puedes comentar? No, sin duda nosotros tenemos todavía un camino muy largo por recorrer en lo que es la infraestructura educativa de nuestras escuelas. Hemos construido una cantidad importante de escuelas, el video decía 46, pero ahí no habíamos entregado todavía la unidad educativa Nelson Mandela, que es la escuela más grande de los Valles del Tuy que entregamos hace pocas semanas, que es la número 47. Todas esas escuelas son administradas por la gobernación. Son todas fundadas y administradas por la gobernación, pero tenemos muchas escuelas que reparar y que reconstruir, digamos, en su infraestructura interior, digamos. Ahí hay mucho trabajo por hacer, por supuesto que hay que hacerlo, pero nosotros, a pesar de los mermados recursos que nos asignan, le hemos dado prioridad siempre a la educación. Nosotros hemos identificado 21 escuelas que tienen que ser construidas y nos están trancando los recursos a la gobernación para no construirlas. Es decir que por una parte tenemos los retos presupuestarios, pero también tenemos logros que mostrar. O sea, no nos hemos detenido a cruzarnos de brazos, digamos, y a quejarnos por los problemas presupuestarios, sino con lo que tenemos hemos hecho el uso más eficiente posible de los recursos. ¿Y han logrado recuperar algunos de estos centros? Que es una de las bueno, críticas. Hemos recuperado muchísimas. Recuerda que la gobernación administra casi 700 escuelas. De estas 700 escuelas, en más de 400 hemos hecho intervenciones importantes.
hemos ampliado más de 27, hemos construido, como hemos dicho, también muchas de ellas, pero todavía nos quedan escuelas por reparar. Las escuelas tienen un deterioro físico muy importante. Yo a veces le digo a la gente, imagínate que en tu casa hubiese una fiesta, un matrimonio todos los días, digamos, ¿no? Para que te hagas una idea de cómo se deterioraría tu casa. Bueno, eso es lo que le pasa a los edificios escolares, ¿no? Hay como si fuese una fiesta todos los días donde va mucha gente y todos los espacios son sobreutilizados. Entonces, el nivel de deterioro es importante y para poder contenerlo muchas veces necesitamos recursos de los cuales no disponemos. En cuanto a la dotación, ¿qué nos puedes comentar? Y hoy en día oye, yo me quedé sorprendida en estos días que fui a comprar una resma de hojas y costaba 1.900 bolívares. Yo dije, cónchale, ¿cómo van a hacer las mamás cuando le pidan una resma para la escuela? O sea, cuéntanos esa parte. Bueno, en la dotación tengo dos cosas que contarte. Uno, hicimos unos avances importantísimos. Cuando llegamos al gobierno fundamos lo que se llamó la proveeduría escolar y durante muchos años logramos dotar todos los años todas nuestras escuelas con un mecanismo que permitía a cada escuela decidir qué necesitaba a través de una página web y la gente hacía una especie de compra por internet, por así decirlo, de cuántos pupitres necesitaba, cuántas resmas, en base a un presupuesto asignado por escuela. Pero lamentablemente hace 2 años, en un CEPLACOP, donde la mayoría de los alcaldes del partido de gobierno le negaron los recursos a la proveeduría. Y ya llevamos casi 1 año y medio que no podemos enviar dotación a nuestras escuelas. Nuestras escuelas están sufriendo una decisión injusta, política, que se tomó en un CEPLACOP por una mayoría oficialista. ¿Y cómo funcionan esas escuelas en este momento? Bueno, hemos hecho de tripas corazón, hemos sacado algunos recursos, hemos logrado comprar especialmente insumos de limpieza y algunos insumos de oficina y lo hemos enviado a las escuelas. ¿Y no le han pedido a la Corporación de Miranda, que tiene tanto dinero, que le dote las escuelas? Bueno, lamentablemente a la Corporación de Miranda le dan un presupuesto casi como el de la Gobernación y apenas tienen, tengo entendido que no llegan a unos 500 empleados, mientras que la Gobernación tiene que hacerle frente a más escuelas, a más centros de salud, a más comisarías, a más empleados. Nosotros tenemos 36.000 empleados en la Gobernación y tenemos que hacerle frente con un presupuesto casi igual al que le asignan a Corpo Miranda, que no sabemos en dónde lo destinan, porque siempre vemos mucha propaganda, pero si nosotros dispusiéramos de la mitad de ese presupuesto, sin ninguna duda hubiéramos hecho el triple de obras. Hay un tema que es muy significativo en nuestra sociedad y creo que actualmente tiene mayor vigencia que nunca, y es el tema de los valores, de los programas, de lo que es esa formación profunda del ser humano para construir una mejor sociedad, que por supuesto viene desde la familia como base fundamental, pero que eso obviamente pasa por la escuela. En este sentido, ¿qué está haciendo la secretaría que tú riges hoy en día? Bueno, el tema de los valores es un tema que se construye, digamos, en una relación entre la casa y la escuela. Nosotros en la Gobernación tenemos un programa al cual le tenemos mucho cariño, que es el programa de promotores de paz escolar, que comenzó en todos los liceos de la Gobernación, que son 60 liceos, donde formamos en valores de paz, le damos herramientas de resolución pacífica de conflictos y de divergencias a nuestros estudiantes, y de ahí se fue irradiando. Dimos un paso muy importante en preescolar, donde tenemos el programa de Semillitas de Paz, que ya está en todos nuestros preescolares. Hace 2 años comenzamos con el programa en 5º y 6º grado, que está en todas nuestras escuelas, y hemos ya sembrado una cultura de paz y de resolución pacífica de divergencias y de conflictos muy importantes en nuestras escuelas. Yo lo que le digo a los maestros es que muchas veces todos tenemos problemas todos los días. Tú y yo hoy hemos tenido que enfrentar varios problemas, varias situaciones que nos generan estrés, nos generan dificultad. Pero si nuestros muchachos cuando tienen un problema y buscan en su caja de herramientas y solamente consiguen herramientas de violencia, gritos, golpes, hasta armas, eso es lo que vamos a utilizar. Ahora, si nosotros le metemos en esa caja de herramientas que cada quien tiene, diálogo, comprensión, empatía, respeto, cuando tengan que enfrentar problemas, consigan esas herramientas en su caja y las utilizan para hacerle frente al día a día. Excelente metáfora. Gracias, Juan. De verdad que muchísimas gracias por compartir. A ustedes por la oportunidad de acompañarlo. Muchísimas gracias. Era el profesor Juan Maragall, quien es secretario de Educación de la Gobernación del Estado Miranda. Gracias a ustedes, nuestros queridísimos y distinguidos televidentes, por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos deseándoles un excelente y productivo fin de semana en familia y deseándoles una linda tarde. Xiomara es la encargada de decirles chao por el día de hoy en esta emisión.